Clase número 5 de Epístolas Generales. Estamos trabajando con el libro de Hebreos. Estuvimos observando en las clases anteriores el capítulo 5, 6. Capítulo 5 tenía que ver con que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, quien se compadece de nosotros, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y se hizo carne. También hay advertencias contra la apostasía. Significa la apostasía dejar de creer, dejar de ser creyente, abandonar la fe. Como consecuencia del abandono de la fe, caer de la gracia. Estuvimos viendo los rudimentos de la fe, la leche y el alimento sólido. La leche se refiere a lo más elemental de la fe cristiana, como son la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Y el alimento sólido, lo más profundo que se encuentra en la epístola a los hebreos, o el desarrollo doctrinal que va a hablar más adelante el autor de Hebreos, como por ejemplo el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, el nuevo pacto. Cristo es el mediador de un nuevo pacto, que es mucho mejor que el antiguo pacto. También estuvimos observando el capítulo 6 del verso 4 al verso 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y asimismo y los poderes del siglo venidero recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ahí observamos varios puntos de vista. Estaban los calvinistas que enseñan en ese punto, a ver, aquí estamos, este es el 5, sí, está bien, que la salvación no se puede perder, es imposible caer de la gracia, pero es posible la apostasía. Bueno, el término de apostasía en el calvinismo se entiende de otro modo, se interpreta como una persona iluminada, pero no regenerada. Por lo tanto, todas esas personas que participaron en la iglesia y después se fueron, nunca fueron regenerados verdaderamente, sino que eran solamente iluminados. El otro punto de vista era los bautistas. La salvación no se puede perder, según el modo de pensar de los bautistas, porque está basado en en la promesa de Dios. En la base para que los calvinistas no pierdan, no caigan de la gracia, es la elección o la predestinación incondicional unilateral. En cambio, la base de los bautistas son las promesas de Dios. Son casi lo mismo que los calvinistas, pero el calvinismo esencialmente es que una persona fue predestinada. Los bautistas en la promesa de Dios no caerán porque la gracia de Dios lo impide, impide que caiga, pero debe seguir creyendo. Otro punto de vista era la de John Lennox, que indica o enseña que el creyente no puede caer de la gracia porque se fundamenta o se basa en la doctrina del sumo sacerdocio de Jesucristo, que impide por sus poderosas intercesiones que el creyente caiga de la gracia. También estuvimos viendo el arminianismo clásico, el arminianismo reformado, que enseña que una persona cuando cae de la gracia, eso es irremediable, no puede volverse a arrepentir otra vez, no puede ser renovado para arrepentimiento. Y también está el arminianismo weleyano. Es posible caer de la gracia y es remediable, es decir, la persona, si se arrepiente, vuelve a recuperar su estado de gracia otra vez. Esas son las cinco posiciones que existen actualmente acerca del capítulo 6 verso del 4 al verso 8 del libro de Hebreos. Cinco posturas que se trabajan y se ven en las iglesias cristianas. Ni el calvinismo
Ni los bautistas, ni John Lennox, ni el arminianismo boleyano enseñan que una persona en el día se pierde la salvación 5, 10 veces, 15 veces, y las 15 veces que se arrepiente la vuelve a recuperar. Eso no enseña nadie, porque algunos que son anti-arminianos dicen que los arminianos enseñan y predican que si no fueron a la iglesia perdieron su salvación y después cuando se arrepienten la vuelven a recuperar. O por ejemplo no fueron a la iglesia ese día porque estaban trabajando y ese día perdieron la salvación y después si se arrepienten la vuelven a recuperar. O si pecan en la mañana, pierde la salvación y al mediodía se arrepiente, lo vuelve a recuperar. Y después tiene un conflicto con un colega de trabajo, la vuelve a perder. Y después se arrepiente en la tarde, lo vuelve a recuperar. Y después en la noche vuelve a pecar. Y después en la medianoche se arrepiente, lo vuelve a recuperar. Y así miles y cientos de veces, todas las veces que peca el cliente, todas esas veces pierde la salvación. Pero las 10.000 veces que se arrepiente, las 10.000 veces la recuperará. No sé si usted ha escuchado hablar de eso en nuestras iglesias, hermano Víctor o mi pastor Nicanor. Eso es lo que nosotros hemos predicado, porque eso es lo que dicen los que no son arminianos, esas son las acusaciones que se los plantea. No sé, ¿no lo ha escuchado usted, hermano Víctor o mi pastor Nicanor? Hermano Boris se viene recién integrando. Sí, mi hermano Pablo, he escuchado esa estilo incluso de predicación desde los púlpitos. Eh, He escuchado lamentablemente y a veces dentro de las mismas denominaciones que somos nosotros son muy frecuentes, pero es como una parte de, bueno, hay multifactorial. Puede ser por impartir temor, por intentar manipular, o también de una buena forma para que las personas se sigan congregando, haciendo, pero yo sí lo he escuchado, y lo he escuchado más de una vez y es como muy recurrente, a lo mejor donde yo he estado o yo he ido, es así, no sé, mi pastor si ha tenido la misma experiencia. Sí, igual se ha escuchado, yo creo que uno lo ha escuchado harto bueno, en las iglesias tradicionales, en este caso, en las más antiguas siempre nos amenazaban un poco, así que no, ahí lo escuchaba uno. Sí, sí. Es verdad entonces la crítica, es verdad la crítica. Hay un hermano que estaba diciendo, nosotros tratando de defender a los pentecostales, pero los pentecostales no están colaborando mucho, porque esas son las críticas más frecuentes a las iglesias pentecostales que enseñan la salvación por obra. Bueno, pero esa es una doctrina que no sé cómo denominarle, ¿eh? Popular, yo creo, popular, porque la oficial son esas cinco que le presenté. Cuando se pierde la fe, apostata es la única manera de caer de la gracia. El perfecto. Eso fue lo que estuvimos viendo y también el sacerdocio de Cristo como según el orden de Melquisedec. Eso estuvimos viendo. Ahora, entonces, vamos a compartir pantalla de la clase número 5. Ah, hay una hermana, a ver, no me acuerdo qué día está la hermana. Lo envié, hermana Rosa, al correo. Entonces voy a tener que detener esto. Reanudar. Aquí estamos. Turu, turu, tun, tun.
Turú, tururún, turú, tururún, tururú, turún, tururún. Bien, vamos a leer el capítulo 8, verso del 1 al 5, por favor, mis queridos hermanos. ¿Quién es el Amén, primero? mi Capítulo hermano. 8. Sí, Vamos, hermano, amén. hermano Víctor, por favor, el capítulo 8, verso del 1 al 5, vamos a darle lectura. Amén. Hebreos capítulo 8 del 1 al 5. En el nombre del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que prestaran las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, por tanto, mejor ministerio es suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hasta el 5 nada Porque más, hermano Víctor. Está bien, hasta el 5, amén, hasta el amén. 5 nada más, correcto. Me Bien, emocioné, me emocioné. Jesús, el sumo sacerdote celestial, se sienta en el trono de la majestad en el cielo, en el verso 1. El sentarse en el mundo antiguo es señal de honor y autoridad. Lo que implica esta idea entonces es que se sienta para ejercer todo el honor o toda la autoridad, recibir todo el honor. El rey se sentaba para dar su veredicto y el maestro para enseñar. El sentarse no es un lugar físico, donde Dios Padre tiene su trono y donde su Hijo al lado se ha sentado, en forma física, porque Dios es espíritu, es invisible, es incorpóreo. Y Jesucristo cuando ascendió, efectivamente fue en un cuerpo corporal, en un cuerpo visible, glorificado, pero subió a las nubes y desapareció a la vista de los discípulos del Señor. Pero Él no fue a un lugar más allá de los otros espacios, a un lugar más allá de las estrellas, del sol, de la luna o más allá de este planeta Tierra, como pensaron algunos. Alguien, no sé quién fue el primer hombre en que fue al espacio, no sé, fue un ruso, me parece mucho, a los estadounidenses, no recuerdo bien quién fue, pero dijo, fue al espacio, cruzó la estratosfera o superó la atmósfera, llegó a la estratosfera y dijo, aquí yo no veo ningún Dios, la ingenuidad del hombre, ¿eh? Yo no veo aquí ningún Dios, por lo tanto Dios no existe porque se supone que debería estar acá en el cielo, pero yo no veo a nadie. Porque se imaginaba, la idea que tenía era muy ingenua, era muy infantil acerca de Dios. Pensaba que iba a encontrar a Dios sentado en el cielo cruzando la atmósfera. Más bien se refiere al misterio de Dios. Vuelve a ocupar el lugar que le corresponde, que es Él mismo,
Él mismo es su propio lugar. Vuelve a ocupar la inmensidad, a ocupar la omnipresencia otra vez. Es decir, a la inmediata presencia de Dios, lo que nosotros le denominamos el cielo o el paraíso. El lugar donde, en el cual se encuentran todas las cosas que existen, la inmediata presencia de Dios. O también se le puede denominar el lugar santísimo, la presencia misma de Dios. En contraste con los sacerdotes que estaban de pie breves momentos en el santuario terrenal, que es símbolo simplemente o sombra del verdadero tabernáculo, que es el tabernáculo celestial. Sirve en el santuario, en el santuario que es el verdadero tabernáculo de reunión. Jesús sirve como sacerdote en el verdadero tabernáculo, que es el paraíso, el lugar santísimo, la inmediata presencia de Dios, o el lugar, no un lugar, sino el presupuesto y fundamento de todos los lugares y de toda la existencia. Está en el cielo ejerciendo ahora el oficio sacerdotal que tiene que ver con la intercesión. Él es nuestro poderoso intercesor, el que lleva nuestras oraciones a Dios. Por eso no necesitamos otro intercesor, porque tenemos solamente uno y el más poderoso y efectivo, que nos comprenda además, porque en sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades porque Él también experimentó las mismas debilidades y tentaciones nuestras. En la tierra ejerció la expiación, que significa cubrir el pecado, cubrir al pecador. Anteriormente el autor sostuvo que el sacerdocio de Jesús es del orden de Melquisedec. Lo describe como un sacerdocio que es para siempre, en contraste con los sacerdotes del antiguo orden, del antiguo sistema o de la antigua economía o de la antigua dispensación, al sacerdocio levítico, que tenían que constantemente estar renovándose, porque cumplían la edad y después tenían que llegar otro a suplirlo. En cambio, Cristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec, que no requiere un reemplazo, porque Él no está sujeto al tiempo, porque Él es eterno, por eso que permanece para siempre. En ese sentido es nuestro sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote que aún recibe Él los diezmos, es lo que nos comenta en los capítulos anteriores. Y Jaime Masurek, en uno de los artículos que escribió, ese es uno de los fundamentos de la vigencia de los diezmos. Cristo como el sumo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, quien recibe los diezmos, hasta el día de hoy. No he leído en otro autor acerca de ese principio del diezmo en el Nuevo Testamento. Un sacerdocio que Dios lo confirmó por un medio de un juramento en el verso 21, capítulo 7, verso 21. Un sacerdote que se ofreció a sí mismo en sacrificio. Todos los otros sacerdotes llevan sangre ajena. En cambio, Cristo, el oferente y al mismo tiempo el sacrificio, el que se dona, el que se da absolutamente todo. Porque cuando alguien da la muerte, da su vida, ya no puede dar más. Dio todo lo que tiene, que es la propia vida. Y Él se ha donado por completo. El escritor va a explicar cómo ejerce Jesús su sacerdocio y fija su atención en sus cuatro aspectos fundamentales. El lugar donde actúa como sacerdote que en el cielo mismo. El santuario de donde se ofrece el sacrificio es el tabernáculo celestial. No se imagina usted que del mismo modo como hay un tabernáculo terrenal, con el lugar santo, lugar santísimo, también hay otro similar con la misma característica en el cielo, sino es un tipo de el paraíso de Dios, lugar santísimo donde Dios mora realmente. El sacrificio que se ofrece, también que su propia sangre y la nueva alianza que inaugura. El autor dice que Jesús no podía ejercer su sacerdocio en la tierra por dos razones. La primera razón, porque no era legalmente sacerdote, porque él descendía de la tribu de Judá, es descendiente de David, y los sacerdotes terrenales provenían de Aarón, de la tribu de Leví. Segundo, porque Jesús es sacerdote de una nueva alianza y todo lo anterior queda anticuado o periclitado, caducado.
Las dos cosas que dice de Jesús: se sentó a la diestra del trono de Dios, es el ministro del santuario, Jesús es el mejor ejemplo de la majestad y servicio. El autor dice que los sacerdotes terrenales cumplen un ministerio que no es más que un boceto del orden celestial. Es una silueta, un reflejo, una sombra de la realidad espiritual que está representando el tabernáculo de reunión, que es la gloria misma de Dios, o donde Dios mora y vive, que no es espacial, sino es espiritual, podríamos denominarle. Me gusta más ese término. No es espacial, sino que es espiritual y eterno también. Perfecto. Ya vimos entonces el capítulo 8 donde habla acerca de Cristo, se sentó en el lugar de honor, privilegio y se sentó para juzgar. Ahora vamos a ver el contraste o las características del antiguo y del nuevo pacto. El contraste entre el antiguo y nuevo pacto, por favor, del verso, aquí tenemos que leer, leímos del 5, entonces del 6 tiene que ser acá, del verso 6 hasta el verso 13, por favor. Ahora el pastor Nicanor, por favor. Amén. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que es de será por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Perfecto. Vamos a ver entonces ahora un contraste, una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuál es la primera diferencia que nota entre uno y otro? Sí, Que profesor, dice que... adelante, hermano. no, no, dele nomás, mi hermano. Ya. Sí, bueno, la primera diferencia que yo veo es que dice que el sumo sacerdote que nosotros tenemos ha recibido un ministerio mucho mejor por mediador del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, el sumo sacerdote del nuevo pacto tiene un mejor ministerio. Perfecto. Ahí estamos comparando el antiguo y nuevo pacto. Entonces, en el verso 6 sería uno inferior y el otro sería superior. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En el idioma bíblico, para referirse a nuevo, se utilizan dos palabras. Nuevo. Una de estas palabras es neos. Este neos es nuevo en cuanto al tiempo. Y otra palabra
que se utiliza en el Nuevo Testamento es kainos. Aquí es nuevo en cuanto al tiempo y calidad. Por ejemplo, si yo me compro un celular, tengo un celular que es un celular, este es Motorola, parece que es, y se me echa a perder, se me rompió, supongamos, y yo me compro otro de las mismas características que el Motorola que se me rompió. Yo entonces emplearía el vocablo neos, porque es nuevo en cuanto al tiempo. No es el mismo, es otro nuevo, pero tiene la misma característica del antiguo. Pero si ahora yo me compro uno de alta gama, ¿cuáles son los celulares de alta gama, mis hermanos? Ese es de la manzanita, puede ser, ¿o no? No sé cómo se llama. Porque una El manzanita Apple, también. Apple. Por ahí Apple está. Live. Wow, ya. Perfecto, Apple Live. Ya, bueno, es de ese celular. Si yo me comprara ese en reemplazo de este Motorola que se me rompió, entonces yo diría, tengo un Kainos, es decir, un nuevo celular. Es nuevo en el tiempo, pero también en cuanto a la calidad. Para referirme al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto, siempre utilizo o se utiliza el término kainos, kainos, es decir, nuevo pacto, nuevo, el nuevo pacto. Eso significa, ya la misma palabra implica la idea de que tenemos un pacto mucho mejor, es superior al pacto del Antiguo Testamento, por el uso del vocablo kainos. Uno entonces es superior y el otro es inferior. Veamos el libro de Mateo. En el libro de Mateo se nos enseña acá, esto lo voy a correr mejor. En el libro de Mateo nos está indicando que el antiguo pacto es de inferior calidad. Vamos a ver algún capítulo de la bienaventuranza. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio. Ya, ahí estamos viendo entonces que el nuevo pacto es de superior calidad, porque el antiguo pacto condenaba los hechos consumados. En cambio, el nuevo pacto condena las intenciones del corazón. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Dónde había dicho eso? En los 10 mandamientos, mandamientos que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés. Y ahora Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está superando el antiguo pacto, lo está profundizando mucho más, está condenando las intenciones del corazón. La intención antes de que se ejecute el acto ya lo está condenando. También fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Am- Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Ahí ya estamos viendo entonces una diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo es inferior. El nuevo pacto es absolutamente superior, porque se superó, lo profundizó mucho más
es mucho más exigente de lo que se encontraba en el Antiguo Testamento. Había, hace mucho tiempo atrás, hice un trabajo de, de investigación sobre la homosexualidad. Y una de ellas, de la autora, se llamaba Nan, Nelly Carvalho, se llamaba ella. Y Nelly Carvalho señalaba que no es pecado el tener pensamientos homosexuales, decía ella. Se convierte en pecado cuando se consuma la relación homosexual. Pero si tiene inclinaciones mentales, el- imaginaciones, tiene otro nombre esto, em, no imaginaciones, sino, ¿cómo se llama esto, hermano, cuando tienen imaginaciones en la mente para concretar algún pecado? Se me olvidó el nombre. No es tentaciones. Bueno, después me voy a acordar. Si se imagina tener relaciones homosexuales, decía ella, eso no es pecado, sino que el pecado es tener esa relación. Sí. Por lo tanto, decía Nelly Carvalho, es pecado eso, el consumarlo. Pero lo otro no es pecado. Pero quedé siempre con esa inquietud de lo que decía Nelly Carvalho, ella una psiquiatra, una psicóloga que trabaja en una iglesia, ofreciendo su tiempo para ayudar a las personas que están necesitadas. Trabajaba con todos, deprimidos, melancólicos, alcohólicos, homosexuales, y ella dice que es mucho más fácil reorientar a un homosexual que a un borracho, decía ella, a un alcohólico, pero es mucho más complejo que el alcohólico abandone su vicio. Pero me costó solucionar ese tema. ¿Cómo conciliar con lo que enseña Jesús de Nazaret en el libro de Mateo? Si se imaginaron ya en su mirar a una mujer con deseo y adulteró en su corazón. Y Cristo está condenando eso como pecado, aunque no se consume o no se consuma, ya aunque no se concrete el acto, ya se está condenando como pecado. Por lo tanto, es pecado según lo que nos señala Jesús en los evangelios. Bueno, se entiende que Nelly Carvalho, ella no es una teóloga, es una psicóloga, por lo tanto, quizás no ahondó sobre el significado de lo que quería decir Jesucristo ahí en esa sección, en el Sermón del Monte. Pero hay un autor que se llama, a ver aquí, se llama Orton Billey, este es el autor, Orton Billey, la teología cristiana, tomo 2, es un teólogo de la iglesia al Nazareno. Y él dice algo muy importante para aclarar esta idea de lo que dice Nelly Carvalho y lo que dice Jesucristo en el libro de Mateo. ¿Cuándo llega a ser pecado la tentación? A esta pregunta tan difícil, el obispo Foster, está citando al obispo Foster, contesta, el pecado comienza cuando la tentación comienza a hallar simpatía interna, si se sabe que es una solicitud a pecar, mientras que sea rechazada prontamente y con pleno y robusto acuerdo del alma, y que no haya indicación de simpatía interna, no habrá pecado. Ahí está la diferencia entre la tentación y el pecado. La tentación es una cosa y el pecado es otra. Claro, es mucho más fino Orton Billey para definir cuándo la tentación se ha convertido en pecado. Cuando el alma ha simpatizado con esa tentación y el alma no se ha opuesto de manera robusta ante esta tentación, eso es pecado.
Pero cuando se opone y no haya simpatía con la tentación, entonces no es pecado. Allá es mucho más claro, mucho más contundente la explicación de Orton Villey acerca de cuándo la tentación es pecado. Bien, esa es la característica entonces de el antiguo pacto y el nuevo pacto. Uno es inferior y el otro es superior. ¿Qué otro contraste logra notar ustedes, mis queridos hermanos? Uno, el antiguo pacto tiene defectos, mientras que el nuevo es perfecto. ¿Qué versículo bíblico? El 7. Excelente, muy bien. El antiguo pacto entonces es imperfecto y el nuevo pacto es perfecto en el verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es muy importante lo que está diciendo el autor del libro de Hebreos, principalmente o frente a estos nuevos movimientos que proliferan en toda América Latina, que son los movimientos de raíces hebreas. Tiene varios nombres estos grupos. Aquí lo voy a anotar. Estos son los grupos. Mejor le voy a denominar neo-judaizantes. Entre ellos están los raíces hebreas. Otro grupo son los nazarenos. No la iglesia nazarena, ¿eh? No son la iglesia nazarena. Aquí hay que tener cuidado porque no nos referimos a ellos. También están los judíos mesiánicos. Judíos mesiánicos. No me acuerdo del otro grupo, pero son cuatro. Raíces hebreas, nazarenos, judíos mesiánicos. Bueno, hay otro grupo que no recuerdo cómo se llama ahora. Todos estos grupos son antitrinitarios. Algunos son arrianos, otros son sabelianos, otros son binitarios, perdón, binitarios, pero ninguno es trinitario. Lo que caracteriza a estos grupos son el pacto renovado. Esa es una de ellas. El pacto renovado implica la vigencia de la ley de Moisés, la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Y la cultura hebrea exalta la cultura judía, la cultura judía moderna. Ya. Es importante lo que estamos viendo ahora con respecto al antiguo y nuevo pacto, los vocablos, la característica, la diferencia, porque ellos no consideran que hay un nuevo pacto, sino que el pacto simplemente es renovado, con la implicancia de que el antiguo pacto está vigente. Pero como tienen tanto amor por Israel y por la cultura judía que algunos se atreven incluso a señalar que la cultura judía es un medio para la santificación. Ya se fueron al extremo, ya el fanatismo por el pueblo de Israel y la idolatría del pueblo de Israel, que la cultura hebrea la que santifica eso ya es una idolatría y está restándole valor a la sangre de Jesucristo, que es la única realmente que purifica las conciencias. Pero ellos dicen, yo lo he escuchado, he conversado con ellos, que la cultura judía es un medio para la santificación. Y también la ley judía es un medio para la santificación. Algunos han dicho tan extremados que Jerusalén es el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Aquí se fueron también al extremo. Ya no es el mediador Cristo. Pareciera que estuviesen relegando a Cristo a un segundo lugar porque ahora Jerusalén, perdón, Israel es el lugar santo y Jerusalén el lugar santísimo, el punto de contacto entre Dios y los hombres. Bueno, eso más o menos es las características de estos grupos neojudaizantes. Por lo tanto, lo que estamos viendo nos ayuda a, a por lo menos responder a estos grupos de lo que estamos observando ahora. Bien, hay alguien en el chat.
Mi hermano Víctor dice, mis hermanos, el cuarto será los dualistas, o tal vez los arrianos. No, hay otro, tiene otro nombre, se me olvidó ahora. De hace tiempo que no estoy trabajando porque estuve en tiempo de la pandemia, averiguando, investigando. Quería hacer una tesis, de hecho, la tesis doctoral quise hacerla sobre los judíos mesiánicos, pero la tesis doctoral enfocaba a otro aspecto, otra parte. No cabía esa posibilidad. Pero dejé el trabajo, yo creo que un 70% de la investigación. Pero ahí había un cuarto que se me olvidó ahora, pero son buenos, varios grupos, pero todas las características eh, comunes son antitrinitarios, el pacto renovado, la vigencia de la ley. Hay que hablar utilizar nombres en hebreo para referirse a Dios. Sí, eso es. Esas son las características de estos grupos. Ya. El antiguo pacto entonces es imperfecto, el nuevo pacto es perfecto. Ahora vamos a ver más contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, por favor. Uno es inferior, el otro es superior. Uno es imperfecto, el otro es perfecto. ¿Qué otro contraste logramos ver entre el antiguo y nuevo pacto? En la porción bíblica que estuvimos leyendo, del verso 6 al verso 13. ¿Cuál será? ha dado por viejo el antiguo pacto. Ah, muy bien. ¿Qué versículo, mi pastor Nicanor? El verso 13. Ah, muy bien. Verso 13. Pero antes hay otro, ¿ah? Otra. Uno es exterior, el antiguo pacto. En cambio, el nuevo pacto es interior, en el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Bien, las leyes del Antiguo Testamento estaban escritas en piedras. En cambio, las leyes del Nuevo Pacto está escrito en el corazón de los seres humanos, en el corazón del creyente. Otra característica o diferencia entre el Antiguo y Nuevo Pacto es que el Antiguo era colectivo, mientras que el Nuevo Pacto es personal. Verso 10 y 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ya. Uno es colectivo y el otro es personal. Más diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. En el antiguo se prometía el perdón de los pecados, mientras que en el nuevo pacto incluye perdón de pecado en el verso 12, porque seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y también el antiguo pacto quedó obsoleto. En cambio, el nuevo pacto es un pacto perpetuo en el verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Bien, esas son todas las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. Aquí ya no debería haber ninguna duda en cuanto a estos dos pactos. Son dos pactos. No se ha renovado, sino que uno es nuevo por el vocablo, el término que utiliza el Nuevo Testamento para referirse al nuevo pacto, que es kainos, y es de superior calidad al antiguo, y es más perfecto que el antiguo. Es interior. Recuerde que los mandamientos del Antiguo Testamento estaban escritos en piedras y condenaban los hechos concretados, consumados. En cambio, el nuevo pacto condena los hechos
que se están originando en la mente, están condenando la intención del corazón. Y Orton Billey, en el libro de Teología Cristiana, tomo 2, señala que es pecado la tentación cuando tiene simpatía por esa tentación y no hay un intento robusto del alma para contrarrestarla o oponerse. Eso es, la tentación se convierte en pecado. El antiguo pacto era colectivo, el nuevo pacto es personal. En el nuevo pacto ahí se incluye el perdón de los pecados y es perpetuo. En cambio, el antiguo pacto queda obsoleto. No es la primera vez que va a decir que queda obsoleto. ¿Alguna pregunta hasta ahora, mis queridos hermanos, acerca del antiguo y el nuevo pacto? ¿No hay pregunta o sí? Sí, profesor, yo tenía una pregunta. Sabes que yo he escuchado a algunas personas del movimiento de Raíces Hebreas que dicen que el nuevo pacto es solamente para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque en Jeremías 31, cuando se habla del nuevo pacto, dice dice el Señor que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mm, Y dicen ellos que ahí está la prueba de que es solamente con el pueblo de Israel y nosotros los gentiles dicen que no entramos en el nuevo pacto, o sea, los que no somos judíos. Y esa es una de las razones que ellos dicen que el nuevo pacto es solo para los israelitas, para el pueblo de Israel, y no para mm, los gentiles, dicen ellos, mire, vea, basándose en el versículo de Jeremías 31. correcto. Ahora, la respuesta es cómo podríamos responderle esa objeción fundamental y fundamental que el nuevo pacto también entramos nosotros los gentiles. Según el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. En esta parte cuando dice vida, vida del mundo, está diciendo que no está limitada al mundo judío, como ellos creían, sino que se extiende a, a la universalidad. Su muerte es universal. Ese uno, el contexto es tal cual como usted lo está planteando, hermano Boris. Es lo más explícito que hay. Y bueno, lo otro ya sería Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el otro de Juan, Juan es, como es universal, entonces el, en Juan 1:12 también, 1:12, el 1:13. Ahí está hablando del nuevo nacimiento, hermano Boris. Cómo nacer de nuevo o nacer de Dios. Porque ahí señala lo suyo vino, los suyos, ¿quiénes son los suyos? Don Juan, suyos, los suyos son los judíos, pero los judíos, pero los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, a los que creen, dice a todos, ¿no? Parece que sí. A ver, vamos a leer Juan Sí, 1:12, sí, dice, a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, le dio más a potestad todos de los ser que le hechos hijos recibieron, de Dios. a los que creen en su nombre, sí, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino que nacieron de Dios. Está hablando de lo mismo. Está hablando del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento implica de que va a cambiar el corazón de carne, de piedra y va a poner un corazón de carne, según lo que dice el profeta Jeremías. Todos los textos que Hermano hablan. Pablo, Sí, mi hermana Rosa. buenas tardes. Buenas tardes, Tenía hermanita. mi cámara apagada. Uy, teléfono.
pero yo lo estoy escuchando bien. Ah, perfecto, hermana Rosa. Muy bien, Sí, perfecto. ¿Tiene alguna pregunta, mi hermana, o no? ¿O alguna? no, era para ver si me estaba escuchando. Ah, sí, 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 fuerte y claro, mi hermana. Ah, Se ya, escucha fuerte el ya, micrófono. ya. Y bueno, los textos que hablen de la muerte de Cristo universal ya se puede emplear para describir este punto de, de ¿cuál era, hermano Boris? Del nuevo pacto, del antiguo nuevo pacto. Claro, del nuevo pacto que entran los gentiles. Ah, ok, perfecto. Sí, este texto de 6:51 está bien. Y el uno y Juan capítulo 1 verso 12 al 13 más lapidario todavía, pues está hablando del nuevo nacimiento. Dice, lo suyo vino, pero, es decir, los judíos, y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Está hablando del nuevo nacimiento, del nuevo pacto, que el nuevo nacimiento es parte del nuevo pacto. Eso y mucho más podríamos responderle a estos movimientos de raíces hebreas antitrinitarios. Yo lo llevaría para otro lado. Lo llevaría, ¿cree que Cristo realmente es Dios? Para allá lo llevaría. ¿Usted cree que en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas diferentes, distinguibles, coiguales, coexistentes, distinguibles en subsistencia, pero diferente en, ¿en cuánto era? En funciones. En funciones, en funciones. De eso hablaría, más que del otro no pacto, no, eso está, no es tan relevante. Cristo, si es Dios o no, ahí determinan cuál va a ser la respuesta que va a dar. Nosotros podríamos saber cuál es la condición eterna de su alma. Bien, continuemos entonces avanzando con el libro de Hebreos. Estos son aquí, los propósitos de los sacrificios. Capítulo 9, por favor, estamos todavía. Capítulo 9, a ver, hay que pasarme a Hebreos. Mm. Del A ver, del uno tiene que ser. Capítulo 9. Del 1 al 10, por favor, mis queridos hermanos. A ver, le doy lectura. Por favor, hermano Boris, gracias. 9 de él. Del 1 al 10. Ya dice así. Dice, ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio, pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto, pero la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y esto solo una vez al año, y siempre llevando sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo siga en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Excelente, muchas gracias, hermano Boris. Me acordé mientras estaba leyendo de los pecados inconscientes. En una oportunidad escuché a un hermano que predicó, dijo
que nosotros debemos ofrendar y diezmar para que nuestros pecados que hemos cometido inconscientemente sean perdonados. ¿Qué le parece a usted esa prédica, mis hermanos? Y los hermanos dijeron, amén. ¿Qué le parece? O sea, a ver, lo que es el diezmo, yo creo que no tiene nada que ver con lo, con los pecados personales. O sea, recordemos que Juan capítulo 1 dice que si confesáramos nuestro pecado y nos arrepintiéramos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, el perdón de pecado es solamente por misericordia y por gracia, pero no está condicionado al diezmo. O sea, Exacto. no hay ninguna parte de las escrituras que afirmen que el perdón de pecado está condicionado al diezmo. Eso no lo podemos ver ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Mm. Claro, y los hermanos dijeron amén. Y después nadie corrigió el sermón. Quedó ahí nada. O será, Hermano Pablo, será costumbre de los hermanos en no escuchar los sermones, o con una indiferencia total, o es que lo guardaron en su corazón para que el Señor tuviera Mm, misericordia, o lo creyeron. Hay hartas opciones. mm. ¿Sí, mi pastor Nicanor? sí estaría eludiendo la eficacia de la sangre de Cristo con una predicación así. Sí, claro, absolutamente. Absolutamente, absolutamente. Bueno, eso es lo que vemos en nuestras congregaciones, todas esas predicaciones. Bien, los propósitos de los sacrificios entonces. Capítulo 9 verso del 6 al 10. Las ofrendas y sacrificios no tienen poder para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con la carne o ceremoniales. Externas, dijo el hermano Boris. O relacionadas, sí, externa o con la carne. Relacionadas con alimentos, bebidas, diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformar todo. ¿A qué se referirá eso, reformar todo? ¿Ah? En el versículo 9, el autor nos da una idea de lo que pretende declarar. Los dos recintos del tabernáculo representan las dos eras, la vieja era y la nueva era, o la antigua dispensación y la nueva dispensación, o la antigua economía y la nueva economía, o el antiguo pacto, nuevo pacto, mejor. Hablemos en esos términos. A algunos no les gusta mucho hablar de dispensación, ¿ah? Porque piensan que son dispensacionistas. Actualmente el dispensacionalismo está estigmatizado por varios grupos, varios movimientos. Algunos, Pablo Hoff, por ejemplo, el fundador del Instituto Bíblico Nacional, yo leí uno de sus libros, decía, yo no veo más allá de dos dispensaciones, es decir, el antiguo pacto y el nuevo pacto, lo veía así, las dispensaciones o economías. En escatología era dispensacionalista, premilenialista, pretribulacionista. Pero en cuanto a teología, él lograba ver solamente dos, antigua dispensación y nueva dispensación. La ley del Antiguo Testamento, la gracia del Nuevo Testamento, el Evangelio del Nuevo Testamento. Antiguo pacto y nuevo pacto, y nada más. Otro ven siete, otro ven cuatro, otro ven cinco. Es decir, hay para todos los gustos en cuanto al dispensacionalismo. Pero de eso estamos hablando, de la vieja era o la nueva era. Los dos periodos del tiempo de Dios. En la antigua era se efectuaban los sacrificios anuales, pero estos sacrificios no eran suficientes para limpiar por completo al pueblo de Israel, ya que se trataba apenas de leyes que esperaban cumplirse en plenitud con la llegada del Mesías. Ahora, en nuestros días, el nuevo orden ya vino, y por eso llegó a su fin la necesidad del sistema sacrificial del tabernáculo. Y a eso se refiere la reforma, o la reforma de todas las cosas, o el reformar todas las cosas. Reformó Cristo todas las cosas muriendo en la cruz del Calvario, consumando la obra de la redención.
cuando el templo, la cortina del templo fue rasgada de arriba abajo. Ahí se reformó todas las cosas. Quedó obsoleto el antiguo pacto. Y los sacrificios, los rituales, el sistema judío, que eran sombra, eran figuras proféticas, eran símbolos de la realidad espiritual que estaban apuntando, aludiendo. Y esa realidad espiritual era la obra sacrificial y redentora de Jesucristo que lo cumplió en la cruz. Y ahí comienza a restaurar todas las cosas. Ahí restaura Cristo todas las cosas. Los restauracionistas apostólicos proféticos dirán que la restauración de todas las cosas se refiere al restauracionismo apostólico profético. Qué manera, qué imaginación más extraordinaria. Como emplean el método alegórico místico, entonces le permite el método alegórico místico emplear textos bíblicos para justificar su posición doctrinal. En el verso 8 dice, estamos en el capítulo 9, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo que quiere decir que el acceso libre a la presencia de Dios no fue concedido hasta que Cristo vino a llevar a cabo su ministerio sacrificial. Algunos autores como Bruce, por ejemplo, F. Bruce, hasta el tiempo de reformar todas las cosas, en griego es diortosis, se puede traducir nuevo orden, o reformar en el sentido de reconstrucción. También puede traducirse como reconstrucción. La venida de Cristo implicaba una reestructuración completa de la estructura de la religión de Israel. La iglesia cristiana, entonces, en ese sentido, es una reestructuración, pero completa, de la estructura de la religión del pueblo de Israel. Eso somos nosotros los cristianos, una reestructuración de la religión israelita. En ese sentido, hay una continuidad religiosa entre Israel y nosotros. Podríamos en ese sentido decir que nuestra fe es milenaria. Se remonta a los tiempos de Abraham, podríamos decir. Y Abraham es uno de nuestros hermanos, nuestro padre en realidad. Y nos podemos remontar hasta Adán y Eva si queremos. Todos ellos son nuestros hermanos. Los musulmanes dicen que la religión de ellos es histórica, es universal. Todos son musulmanes, dicen ellos. ¿Ah? Aquí tengo un libro de los musulmanes, pero es increíble lo que sostiene estos grupos. Bueno, lo tenía por acá, se me perdió. Se me perdió. Pero es increíble lo que ellos dicen. Hasta Adán y Eva, todos ellos eran musulmanes. Y por nacimiento prácticamente. Se justifica entonces la imposición del Islam porque todos son musulmanes aunque no lo sepan. Y nuestra labor es hacerle sentir a los infieles que son musulmanes. Muy fácil para ellos la predicación del islamismo. Pero eso somos los cristianos, una reestructuración de la religión de Israel. Hay una continuidad religiosa, histórica con el pueblo hebreo, porque allí se encuentra la raíz, de lo que dice el apóstol Pablo. Y nosotros somos injertos, somos ramas, pero nos remontamos hacia Abraham, hacia Enoc, a Moisés, a Adán y a Eva, hasta ahí, allá nos remontamos. Es decir, nuestra religión es, pero antiquísima. Podríamos decir nosotros, ¿cuándo nacieron ustedes? Nosotros nacimos desde que se creó el mundo, nuestra fe cristiana, porque en nuestras Biblias hay una conexión con Adán y Eva, fueron los primeros padres. Ellos fueron los que nos imputaron o nos heredaron la naturaleza pecaminosa que todos nosotros tenemos. Y a ellos se les prometió la redención mundial. La redención, es decir, que se iba a restaurar la relación entre Dios y los seres humanos. Y nosotros nacimos como resultado de la decisión de Adán y Eva en el huerto del Edén, pero también recibimos la promesa que se le dio a ellos en el huerto del Edén. No sé si es muy pretencioso lo que estoy señalando, mis queridos hermanos, de que la fe cristiana es milenaria y se remonta hasta Adán y Eva, y no nacimos hace 2000 años atrás solamente.
con Cristo, sino que desde el Edén. No sé si lo había visto así, de esa manera. ¿Qué dice hermano Boris? A ver, estaba pensando, claro, puede que sea un poco pretencioso, pero recordemos que se me vino a la mente el sacrificio que hizo cuando Adán y Eva pecaron, el sacrificio que se hizo para cubrir su vergüenza, su pecado, cuando tuvo que haber sido sacrificado un corderito Exacto. inocente, Mm. para tapar el pecado de Adán y Eva, porque esa escritura es que se cubrieron de pieles de cordero, se cubrieron de pieles de cordero, el Dios mismo cubrió su desnudez con una piel de un cordero, y para eso obviamente un corderito tenía que haber sido sacrificado. Entonces tenemos un primer símil, no sé, como un prototipo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que un cordero inocente, inmolado, tuvo que sacrificarse para cubrir el pecado de todos nosotros. Entonces podemos ver un paralelismo, una similitud ahí entre el sacrificio de ese corderito y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para cubrir el perdón de pecados. En ese sentido puede que sea también un puente, una relación entre Adán y Eva y el cristianismo. Exactamente. No, y de hecho, Génesis capítulo 3 verso 16, a ver, ¿cuál era el 16? 15. Capítulo 3 verso 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañán. Está apuntando a Jesucristo ese texto bíblico. El de las pieles con las cuales fueron cubiertos, mi hermano, no sé si lo dice cordero o solamente dice pieles de animales. No sé si es cordero, yo estaba con la duda, pero fue un animal que, o sea, fueron cubiertos los cuerpos de Adán y Eva con las pieles de un animal. Dice que Dios mismo cubrió su cuerpo con las pieles de un animal, pero no me acuerdo si qué animal fue, no sé si especifica que fue un cordero. Aquí Habría que estoy viendo ahora. revisar el texto. Sí, eso estoy viendo ahora. Bien. Parece que no lo encuentro. Bueno, si la encuentran, me avisa, hermano Boris. Bien. Ahora tenemos que leer el verso 11 al 14, por favor. Alguien que no haya leído antes. Mi hermana Rosa, por favor. Si puede darle lectura al capítulo 9, verso del 11 al 14, por favor, del libro de Hebreos. Profesor, disculpa que le ¿Sí? interrumpa. El texto dice, voy a leer el versículo 21, 3:21 de Génesis. Dice, luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a la mujer. Ahí está. Claro, dice túnicas de pieles, pero no especifica de qué piel, de qué animal. Exacto, exacto. Sí, eso es lo que estaba viendo. Quería recordar. Sí. Bien. Ya, ahora sí. Adelante, mi hermana Rosa, por favor. Ya. Dice, ¿hasta qué versículo? ¿Hasta el 12, 13? Hasta el 14, del verso 11 al Ay, 14. ya, dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociado a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo,
en el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Perfecto. ¿Hasta Muchas ahí? gracias, hermana Rosa. Sí, ahí Amén. está bien. El propósito del sacrificio, vamos a ver. ¿Dónde ofreció Jesucristo el sacrificio? Todos los hermanos participando. En la cruz del Calvario, obviamente. Bueno, eso es acá en la tierra, pero lo que dice el verso 11, En el lugar santísimo, en el lugar santísimo. Perfecto, eso es lo que dice. Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ya, el sacrificio se llevó a cabo en el lugar santísimo, en el santuario celestial, no hecho de manos humanas. Es una metáfora, es un símbolo para representar la inmediata presencia de Dios, o el paraíso, la morada de Dios, o el cielo mismo. Eso es lo que está apuntando o describiendo. ¿Cuántas veces entra Cristo a este lugar santísimo, a este tabernáculo no hecho de manos humanas, sino que son celestiales o a la misma presencia de Dios? una vez, Una sola vez. En cambio, para los siempre. sacerdotes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, siglo primero, tenían que entrar todos los años, permanentemente, una vez al año. Y además que nunca siquiera perdonaron todos los pecados, porque era simbólico, era una promesa nada más del perdón de los pecados. Como eran hombres terrenales también, no podían representar perfectamente a los seres humanos, pero como Cristo es Dios, Dios se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret, su sangre tiene un valor incalculable e infinito. Por lo tanto, su muerte expiatoria consume toda la ira de Dios y es capaz de limpiar a todos los seres humanos de todas las generaciones. Bien, entra al lugar santísimo una vez. ¿Con qué entró Cristo al lugar santísimo? Entró con su propia sangre. Perfecto. En cambio, los sacerdotes de la antigua dispensación entraban con sangre de machos cabríos, de toros, de becerros. Primero tenían que expiar sus propios pecados, porque los sacerdotes también eran pecadores, y después ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Entonces ellos eran el mediador, el sacerdote, y ofrecía sacrificios de otro, llevaba otra sangre que no le pertenecía. En cambio, Cristo entró al lugar santísimo con su propia sangre, nos dice el pasaje bíblico. No con sangre ajena, sino con su propia sangre. Cristo entonces fue el oferente, el que ofrece el sacrificio. Al mismo tiempo, es el sacrificio mismo. Una doble función cumple nuestro Señor entonces. ¿Con quién logró Cristo al ofrecer su sangre? Eterna redención, Eterna redención, muy bien. Eso es el verso 12. Eterna redención. ¿Cuál es la idea de la redención? Cuando decimos redención, ¿qué queremos connotar con esta idea? Redención. Redención, queremos decir liberar a un esclavo mediante el pago de un precio. Esa es la idea que queremos transmitir cuando hablamos de redención. Liberar a un esclavo mediante el pago de un precio.
Esto viene del Antiguo Testamento de el Goel. El Goel era un redentor. Era un pariente cercano. Para ser redentor en el Antiguo Testamento, cuando un israelita, como es frecuente también hoy día, pide un préstamo y después no puede pagar, y los intereses comienzan a subir, comienzan las preocupaciones, pero siempre hay alguna manera de poder pagar la deuda. Y los israelitas, para poder pagar una deuda, ellos se vendían a sí mismos como esclavos, vendían su tierra, su casa, todo le pertenecía a la persona que le prestó, al prestamista. Para salir de esa situación tan terrible de esclavitud, el Goel tenía la responsabilidad de liberar a su pariente cercano, liberar a una persona, pagando la deuda, obviamente. Si lo van a liberar es porque tienen que pagar la deuda. Tenía que reunir el Goel varias características. Una de ellas es que tenía que ser pariente cercano. Otra característica, tener el dinero suficiente también. Y finalmente, estar dispuesto a redimir, es decir, a pagar la deuda. Cristo cumple estos tres requisitos del Goel. Dios se hizo carne, por lo tanto se hizo nuestro pariente, por eso que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y como era Dios, tenía un valor suficiente, más bien infinito, para poder pagar la deuda. Y el tercer requisito que ostenta Jesucristo es estar dispuesto a redimir voluntariamente, ofreció su vida por nosotros. A eso se refiere: Cristo ha obtenido para nosotros eterna redención, es decir, nos ha liberado. ¿De qué nos ha liberado? Con su sangre, de la culpa del pecado, del poder del pecado, y nos va a liberar finalmente de la presencia del pecado, de la condenación, del infierno y de la muerte, como dice un corito. Él me libró del infierno y de la muerte. Muy lindo ese corito, ¿no? Ya. De eso nos liberó el Señor. ¿Qué limpia la sangre de los machos cabríos, de los toros, de la ceniza de una novilla rociada sobre personas impuras? Dice la carne, la purificación de la carne. Purificación de la carne. Ceremonialmente, exteriormente, nada más, simbólicamente. Excelente. Eso es lo que, es decir, tiene una función. La función es que le promete la purificación. En cambio, ¿qué purifica la sangre de nuestro Señor Jesucristo? internamente. Maravilloso, ¿ah? La conciencia Hermoso. del ser humano. Nuestra conciencia. Limpia la conciencia para poder servir al Dios vivo. Se ofreció a sí mismo sin mancha. Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, porque para servir a Dios vivo se requiere una limpia conciencia. El que tiene la conciencia manchada puede servir a Dios, pero de manera artificial, de manera teatral. Sirve a Dios como un simulacro de servicio a Dios, como un profesional en el sentido negativo, como un profesional. Es decir, está cumpliendo una función que siempre ha cumplido. Me estoy refiriendo a un predicador, por ejemplo, un pastor, predicador, evangelista, un profesor de teología igual, puede servir mecánicamente si tiene la mente manchada o la conciencia está corrompida, por ejemplo. Un miembro de una iglesia también puede servir a Dios, pero si tiene la conciencia manchada, cierra sus ojos y levanta las manos y canta,
pero eso sería un simulacro de adoración. Porque el Señor dice, si hay un conflicto con tu hermano, antes de traer la ofrenda, mejor a cuenta con tu hermano y después trae la ofrenda para acá. Porque imagínese poder adorar, no se puede adorar así, de ese modo. Levantar levantar las manos, cerrar los ojos, cantar con el corazón, con el alma, no se puede porque la conciencia está manchada. Y la mirada también es una mirada triste. Se ve en los ojos, se aprecia los ojos. Una persona que tiene la conciencia manchada, que no puede servir al Dios vivo. Pero aquí nos está diciendo que, y eso, hermano, es algo interno, muy profundo en el interior de uno. ¿Quién puede solucionar ese problema? Bueno, acá está diciendo el libro de Hebreos, la sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias para que nosotros podamos servir a Dios libremente, para poder servir a Dios eficaz y correctamente, sin ningún problema de conciencia de nuestros pecados. Eso es extraordinario, una obra magnífica que el Señor ha hecho a favor de nosotros. ¿Qué mejor sentirse con la conciencia limpia y pura para poder servir a Dios? Es una obra que no lo hemos hecho nosotros, sino que es una obra que nosotros recibimos de parte de Jesucristo, que se obtuvo mediante su sangre. La sangre de Jesús nos ayuda para poder servir correctamente y sin culpa al Dios vivo. De lo contrario, no se podría servir sinceramente, voluntariamente, sin obstáculo al Dios vivo. Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos concluido la hora. Ahora ya vamos en la segunda parte, a rendir el examen. Tienen todo el día mañana a responder el examen. Va a llegar a sus correos. A mi hermana Rosa parece tiene problemas con el correo. Le voy a enviar al WhatsApp el examen, mi hermana Rosa. ¿Algún comentario, mis hermanos, alguna lección espiritual antes de despedirnos? Hermano Pablo, Profesor, tenía, Mi hermano Víctor, después mi hermano Boris. solo decir que es impresionante el escritor, ¿no es cierto?, del libro, aunque no conocemos lo que genera, Mm. el vasto conocimiento o lo que el Señor le entregó para poder interpretar y entregar este mensaje maravilloso con fundamento, de una manera teológica, a través de la lógica. Es increíble cómo va haciendo comparaciones con el antiguo pacto y con el nuevo y posicionando a Cristo en el lugar donde Él debe estar como el Hijo de Dios. Cuando vamos desarrollando los textos, voy dándome cuenta de eso. Qué maravilloso, mi hermano. Mm. Y el problema, la ocasión, el trasfondo que hay detrás es impedir que estos judíos que se convirtieron a la fe cristiana vuelvan atrás, porque si vuelven atrás van a cometer el pecado de la apostasía. Todo lo que escribe está enfocado en eso, que los cristianos judíos no vuelvan al sistema judío de los sacrificios. Por eso todo lo que está diciendo la comparación en Antiguo y Nuevo Pacto, ahora los sacrificios. Los animales solamente exteriormente, ceremonialmente. En cambio, la sangre de Cristo, nuestras propias conciencias. ¿Para qué van a volver a lo antiguo si ya tienen algo mucho mejor? Es lo que le quiere plantear el autor de Hebreos. Hermano Boris, sí estaba, bueno, quería consultarle, entonces, a la pregunta que limpia la sangre de machos cabríos de toro y de las cenizas de una novilla rociada, la respuesta sería limpian de una manera ceremonial solamente, de una manera superficial. externa, claro. La carne, dice la Reina Valera, Ya, ya, externa, exteriormente. ya, ya. Entonces usted dice, profesor, que el propósito principal del autor de Hebreo es que los judíos que se convirtieron a Cristo no vuelvan al sistema antiguo, al sistema de sacrificio. Exactamente. A la O apostasía. sea, ya, o sea, todo el libro de Hebreo se enfoca básicamente en eso. Ese es el presupuesto, es una de las razones, mi hermano. Es la primera, el primer propósito. También hay otro, hablar describir la superioridad de Jesucristo sobre el sistema sacrificial judío. Pero también hay algunas lecciones prácticas al final. Pero esa es una de las fundamentales y importantes del libro de Hebreos, que no cometan ese pecado de la apostasía. En la primera presentación estuvimos viendo los tres, son tres propósitos.
Bueno, en el capítulo 13, ahí en ese capítulo de Hebreos se encuentran deberes cristianos, que son los mismos que se encuentran en casi toda la epístola. Primero un contenido, información, y después las aplicaciones prácticas de la información teológica. Porque la Biblia no es solamente informativa, sino también formativa. Después están los deberes cristianos. Perfecto, Perfecto, profesor. perfecto, mis queridos hermanos. Vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor. Hermano Víctor oró al comienzo, ¿verdad? Sí. Eh, mi pastor Nicanor, por favor, nos dirigen una oración para concluir esta clase.